Vamos a la clase número 2 de física. El tema son magnitudes físicas y conversiones. Las magnitudes en física las clasificamos nosotros como magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. ¿Quiénes son las magnitudes fundamentales? ¿O qué es una magnitud que aquí consideramos fundamental? Entonces, una magnitud la considero fundamental cuando se hace una comparación directa con el instrumento de medición. Si hago comparación directa con el instrumento de la medición, voy a decir que esa magnitud es de tipo fundamental. Las magnitudes fundamentales que vamos a manejar en física son la longitud, cuyo patrón en el sistema internacional es el metro y lo simbolizamos con una M. La masa, cuyo patrón en el sistema internacional es el kilogramo, que lo simbolizamos kg. El tiempo, cuyo patrón en el sistema internacional es el segundo, y lo simbolizo con S. Y la temperatura, cuyo patrón en el sistema internacional es el grado Kelvin. Bueno, profundicemos más acerca de lo que es una magnitud fundamental. Entonces aquí les traje un ejemplo. Esta es una sala de alguna casa y el color de la pared no va bien con el color del sillón. Entonces vamos a cambiar el color de esa pared, ¿cierto? Si voy a cambiar el color de la pared, lo primero que necesito hacer es una medición. La primera medición que voy a hacer acá es la longitud de la pared. Entonces, ¿cómo hago para medir esa pared? Entonces, la longitud es la distancia de este extremo aquí al otro extremo. Esa sería la longitud de mi pared. Estamos hablando de medidas de longitud, cuyo patrón es el metro. Y estamos hablando que la longitud es una magnitud fundamental. Y es una magnitud fundamental porque para yo obtener esta longitud, lo que hago es comparar esta distancia con un patrón ya que tenemos establecido. En este caso, el patrón que hemos establecido es el del metro, ¿cierto? Entonces yo voy a sacar mi cinta métrica. Bueno, aquí tengo mi cinta métrica, entonces la voy a llevar y lo que voy a hacer es colocarla aquí, cerca donde lo que yo voy a medir. Colocarla ahí, ¿cierto? Y tomo esa dimensión, la comparo. Entonces mi cinta métrica ya está allá graduada y me dará cierta longitud. Supongamos que yo hice ese proceso y obtuve en el valor de medición que esto me arrojó 270 centímetros, supongamos que me arrojó eso, 270 centímetros. Entonces, cuando yo hago comparación directa de este patrón con lo que yo necesito acá, estoy diciendo que esta comparación directa la hago es porque esto es una magnitud fundamental, la longitud. Sin embargo, si yo necesito tapizar o cambiar este papel o este color de pared, pues necesito saber es cuántos metros cuadrados de pared hay acá para poder comprar el papel tapiz para colocarlo sobre esa pared, ¿cierto? Resulta que hasta ahora solo tengo la longitud. Solo tengo longitud. Y como lo que necesito son los metros cuadrados, entonces lo que necesito es área, ¿cierto? Entonces me toca, además de medir este largo, ¿qué me toca hacer? Medir la altura, ¿no? Y para medir la altura, pues la altura es otra longitud. Entonces nuevamente utilizo otro metro o utilizo el mismo metro, pero ahora voy a tomar la medida de esta altura. Bueno, entonces asumo que hice la comparación directa entre mi patrón de longitud, ¿cierto? Y lo que quería medir, que era la altura. Supongamos que esta altura, al tomarla ya la medida, la numeración, me arrojó 200 centímetros. Ahí volví a medir otra longitud, pero una longitud vertical. Antes había medido una longitud horizontal. Siempre que mida longitudes, acuérdese, siempre que esté midiendo longitudes, lo estoy haciendo a través de una comparación directa con el instrumento de medición y se trata de una magnitud fundamental. Lo fundamental es que no hay otra forma de hacerlo, ¿listo? Ahora, si yo lo que quiero saber es el área de mi pared, entonces el área yo no tengo 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado sería
Un metro, bueno, no existe en el comercio algo así, un patrón, que usted diga, este es el patrón, 1 metro cuadrado, y lo que hago es colocarlo aquí a ver cuántas veces cabe en la pared. Eso no existe en el comercio. Existe este elemento que es el metro lineal para las longitudes. ¿Qué me toca hacer para el metro cuadrado? Entonces me toca hacer un cálculo, decir que la figura es un rectángulo y que los rectángulos tienen área, y que el área de un rectángulo es la base por la altura. Y entonces lo que tengo es que hacer una operación, área igual a base 270 centímetros por altura 200 centímetros, y haré la operación matemática obteniendo 54.000 centímetros cuadrados. Bueno, esos 54.000 centímetros cuadrados es el área de mi pared. Eso quiere decir que si yo hiciera cuadraditos, si yo tomara cuadraditos de 1 centímetro, miren acá, bueno, serían cuadraditos como este amarillo que acabé de ubicar acá, que tenga 1 centímetro de altura, mire, 1 centímetro de altura, 1 centímetro de base, entonces el área será 1 centímetro cuadrado. Si tuviera cuadraditos de estos, de esos cuadraditos necesitaría 54.000 cuadraditos de esos para cubrir toda mi pared. Ese es el área de mi pared. Esto que acabé de encontrar es una magnitud derivada. ¿Qué es una magnitud derivada? Entonces acá están las magnitudes derivadas. Son aquellas que además de la medición requieren de operaciones matemáticas. Entonces, además de que hice aquí la medición de largo y alto, requerí de hacer esta operación matemática para calcular el área. Entonces, lo que son áreas, mírenlas acá, volúmenes, lo que es la rapidez en física, la aceleración, la fuerza, el momentum, la presión, la energía, potencia, densidad, peso, y un sinnúmero acá de más magnitudes, etcétera, son magnitudes que las vamos a llamar magnitudes derivadas, porque requerí de hacer operaciones matemáticas, además de haber utilizado una de estas fundamentales, una o varias fundamentales, entonces requiero combinarlas y requiero de operaciones matemáticas. A eso le llamamos magnitudes derivadas. Y estas son las magnitudes fundamentales en física y estas son las magnitudes derivadas en física. Bueno, y aunque ustedes me pueden decir, el área es algo que se trabaja en matemáticas, no en física. Sí, es algo que se trabaja en matemáticas. Por ejemplo, en física hablamos de la rapidez. Entonces miremos qué es la rapidez. Pues aquí les traigo un ejemplo para el cálculo de la rapidez. Bueno, miremos, para medir la rapidez en física entonces vamos a necesitar de dos cosas. Resulta que la rapidez, normalmente si usted va en un vehículo y le dice qué tan rápido va el vehículo, usted dice, supongamos algo así, el vehículo va a una rapidez de 100 kilómetros por hora. Supongamos que este vehículo va a esa rapidez. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, esto es una magnitud derivada. ¿Se acuerdan que las tenemos aquí en las derivadas? La rapidez es una magnitud de tipo derivada. Requiero, además de una medición, operaciones matemáticas. Entonces, ¿qué voy a hacer para tomar la rapidez? Pues lo que yo requiero hacer es coger este vehículo que se supone que tiene movimiento, que se va moviendo aquí sobre alguna carretera, ¿cierto? Se supone que él va sobre alguna carretera. Y entonces la medición que voy a hacer es cierta longitud de la carretera, entonces voy a medir cierta longitud. ¿Con qué mido esa longitud de la carretera? En kilómetros puede ser. Normalmente se mide en kilómetros, ¿cierto? Porque es una distancia muy larga. Pero también hasta se podría medir en metros, porque aquí tengo el objeto con el que la voy a medir. Entonces voy a medir cuántos metros tiene de larga esta carretera. Entonces supongamos que aquí encontré que esta carretera, bueno, como estoy utilizando el metro, pues medí y esto me dio 27,7 metros. La distancia desde donde sale el vehículo hasta donde va a estar ubicado. Ojo, en el punto donde sale el vehículo va a haber un observador y ese observador le va a decir al que está cronometrando, al que está allá con el cronómetro en cero, le va a decir que arranque a cronometrar en el instante exacto en que sale el vehículo. Arranca a cronometrar y cuando haya recorrido los 27,7,
el cronómetro parará y marcará un tiempo. Supongamos que eso marcó un segundo, en desplazarse ese vehículo los 27,7 metros, entonces el tiempo fue un segundo. Ahora, a partir de estos dos datos, a partir de esos dos valores, yo ya puedo calcular cuál fue la rapidez de mi vehículo, porque la rapidez de mi vehículo la obtengo dividiendo la longitud que recorrió el automóvil en el tiempo que empleó. A eso es lo que llamamos rapidez. ¿Cuánta longitud recorrió? 27,7 metros. ¿En cuánto tiempo? En un segundo. Entonces voy a decir que esa rapidez es de 27,7 metros por segundo. ¿Listo? Fíjese que utilicé dos magnitudes fundamentales. Utilicé la longitud y utilicé el tiempo. Y este valor corresponde al valor de una magnitud derivada. Entonces por eso la rapidez es magnitud derivada, porque me tocó hacer un proceso matemático para obtener el resultado. Todo lo que hagamos así en física lo vamos a llamar magnitudes derivadas. Bueno, y ahora ¿qué tienen que ver? Ya sabemos magnitudes físicas, ya sabemos que se dividen en fundamentales y en derivadas. ¿Y ahora qué tienen que ver las conversiones ahí? ¿Y qué es una conversión? Pues resulta que cuando yo voy a comprar el papel, volvemos a mi pared, el papel para forrar mi pared, ¿cierto? Voy a cambiar el color de este papel. En el almacén me dicen cuántos metros cuadrados de papel necesita usted. Resulta que cuando yo hice la medición, trabajé fue en centímetros, y allá me dicen cuántos metros cuadrados de papel necesita. Yo no tengo el dato de cuántos metros cuadrados necesito, tengo el dato de cuántos centímetros cuadrados tengo. Entonces lo que hago para poder dar allá esa información es hacer una conversión. ¿Qué voy a convertir? Voy a convertir esta área que está en centímetros cuadrados, la voy a pasar a metros cuadrados. Entonces vamos a pasar estos centímetros cuadrados a metros cuadrados. Y eso es lo que vamos a hacer, o lo vamos a hacer a través de una cosa que llama el factor de conversión. Entonces están estas tablitas que tienen los factores de conversión, miren. Aquí me dice, si necesitas longitud, aquí están los factores para longitud. Pero nosotros necesitamos longitud. ¿Metros cuadrados es longitud? No. Los metros cuadrados son área, ¿cierto? Área o superficie. Y aquí viene longitud, masa, tiempo, rapidez. Fíjese. Rapidez. Aquí viene otros factores diferentes. ¿Listo? Julios, libra-pie, calorías, BTU. Bueno, hay muchos factores diferentes. Presión. Pero fíjese, son unas unidades de energía. Mira, energía se mide en julios. ¿Listo? Si estuviéramos trabajando energía, entraba aquí a la tabla y buscaba el factor. Pero fíjese que en estas tablas no está. En esta otra tabla está longitud, superficie. Entonces en algunas tablas sí está, en otras no está. Aquí está el que yo necesito, el de superficie. Ahora uno debe aprender a utilizar esta tabla. ¿Cómo la utiliza? Entonces, como yo tengo metros cuadrados, busco acá mejor metros cuadrados, ¿cierto? Y lo que tengo allá son centímetros cuadrados. Mire que aquí arriba dice centímetros cuadrados. Entonces, si yo cruzo esta información, bajo por acá, mira, y me vengo por acá, esta casilla me da el valor del factor de conversión. Entonces, miramos qué hay debajo de esa casilla. ¿Qué dice? 1,0 por 10 a la 4. Ese es el factor de conversión. Entonces, yo me vengo acá, y digo que voy a hacer la siguiente operación matemática. Entonces, este 54,000 lo voy a multiplicar acá. Siempre voy a multiplicar, siempre que vaya a hacer conversión voy a multiplicar. Y voy a colocar siempre una rayita acá. Y en esa rayita voy a colocar un numerador y un denominador, que es el factor de conversión que acabé de encontrar. Abajo voy a colocar lo que quiero eliminar. En este caso quiero eliminar centímetros cuadrados. Y arriba lo que quiero que aparezca. En este caso metros cuadrados. Y ahora coloco el factor de acá. Ojo, el factor de acá es que un metro cuadrado equivale a 1,0 por 10 a la 4 centímetros cuadrados. Entonces acá digo 1
un metro cuadrado, fíjese, el 1 frente al metro cuadrado, un metro cuadrado equivale a 1 por 10 a la 4, o sencillamente nosotros sabemos que 1 por 10 a la 4 es lo mismo que 10 a la 4, centímetros cuadrados. Fíjese que coloqué este valor frente a centímetros cuadrados, y este es mi factor de conversión. Lo siguiente que yo hago es una operación matemática muy sencilla, que es cancelar centímetros cuadrados con centímetros cuadrados. Fíjese, se cancelaron, desaparecieron. Y lo que no pude cancelar fue los metros cuadrados. Y es que eso es lo que quiero que aparezcan. Quiero que aparezcan metros cuadrados. Y ahora multiplico 5.400, como esto es una fracción, ¿no? Entonces esta se coloca sobre 1, ¿cierto? Y se multiplica de frente. 5.400 por 1 dividido en 1 por 10 a la 4. Bueno, recordemos que 10 a la 4 es lo mismo que 10.000, ¿no? 10 a la 4 es 10.000. Ahora, matemáticamente lo que yo hago es, como aquí arriba hay 3 ceros, pues elimino 3 ceros de arriba con 3 ceros de abajo. Y me quedó, ¿qué número? 54 por 1. Entonces anotémoslo aquí al frente. Ahí está, 54 por 1, 54 por este 1 acá. Me falta colocar los metros cuadrados. Entonces metros cuadrados. Y abajo, ¿qué me quedó? Miremos abajo. 1 por 10. ¿Cuánto es 1 por 10? 10. ¿Cuánto es 54 por 1? 54. Y 54 dividido 10, 5,4, ¿no? 54 dividido 10, 5,4 metros cuadrados. Ese es el área que voy a tener que comprar de papel. Es decir, mire, aquí tenemos dibujado aproximadamente lo que es el metro cuadrado. Quiere decir que si tuviera papelitos de estos cuadrados de 1 metro por 1 metro, mi pared necesita ¿cuántos papelitos? 5 papelitos de 1 metro cuadrado y 0,4 de otro, del siguiente papelito. ¿Listo? Y este dato es el que me van a pedir cuando yo vaya a comprar el papel para mi pared. Y esto que acabé de hacer se llama una conversión. Otra conversión que aquí hay es, fíjense en lo siguiente. Cuando hicimos el ejemplo del automóvil, vimos que la rapidez era de 27,7 metros por segundo. Pero ya he dicho que ese automóvil iba a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Pues resulta que esto es esto mismo. ¿Cómo uno sabe que realmente es lo mismo? Pues a través de una conversión. Entonces, ¿qué voy a convertir? Metros por segundo a kilómetros por hora. ¿Cómo se hace? Pues uno va a la tabla de ¿qué? ¿En qué tabla buscaré eso? Entonces yo vengo aquí a mi tabla. No son longitudes, ni superficies, ni volúmenes, ni masas, ni densidades. Entonces por aquí vimos una tabla que decía, mire, decía rapidez. Pero si yo vengo aquí a mi tabla de rapidez, fíjese, tengo metro por segundo, claro, eso era lo que yo tengo acá, ¿cierto? Miren, metro por segundo. Aquí abajo, ¿dónde estamos? Metro por segundo. Bueno, uno dice metro por segundo, pero realmente se escribe metro sobre segundo. Y ya saben que estamos hablando de rapidez. Entonces ya la tengo. Rapidez en metro por segundo. ¿A qué necesito pasarlo? Kilómetros por hora. Entonces voy y busco aquí arriba kilómetros por hora, a metros por segundo, a centímetros por segundo, a pie por segundo, a milla por hora. Resulta que no está a kilómetro por hora. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Entonces hay que hacer doble conversión. Doble conversión. Ojo cómo vamos a hacer la doble conversión. Entonces decimos acá, mi rapidez es de 27,7 metros por segundo, que se escribe metros sobre segundo. Y empezamos la conversión. Entonces, por, ¿cierto? Lo primero que hacemos es un por, luego una rayita. Y luego colocamos el factor de conversión. Como aquí hay que hacer doble conversión, voy a pasar los metros ¿a qué? No, recuerde que aquí dijimos, vamos a pasar a kilómetros, los metros los voy a pasar a kilómetros. Ese es un factor que todo el mundo sabe. ¿Qué relación hay entre metros y kilómetros? ¿Alguien se acuerda? 1000 metros, correcto, 1000 metros son 1 kilómetro. Ahora les pregunto, ¿por qué coloqué los metros abajo?
y los kilómetros arriba, porque yo pude haber colocado al contrario, mire, yo pude haber colocado acá el kilómetro, aquí pude haber colocado 1 kilómetro y arriba 1000 metros. Y ahí estoy diciendo, 1000 metros equivalen a 1 kilómetro, eso sigue siendo cierto. Sin embargo, estaría mal. ¿Por qué la coloqué al revés? Porque yo necesito anular los metros. Y si tengo metros arriba, debo tener metros abajo para poderlos anular. Entonces, como tenía los metros arriba, los metros de la conversión deben ir abajo. Ahí miren, dense cuenta que ahí ya anulé los metros y me quedaron los kilómetros, pero todavía me falta anular ¿qué? Los segundos. Y los segundos, estos segundos, ¿a qué es que los vamos a pasar? A horas. Los segundos los debo transformar en horas. Entonces ahora voy a colocar otra multiplicación. Entonces voy a colocar por, así se hacen las conversiones dobles, por rayita nuevamente. Y ahora coloco la relación que hay entre segundos y horas, porque necesito pasar estos segundos a horas. ¿Qué relación hay entre segundos y horas? Una hora tiene 3600 segundos. Una hora hay que esperar que el reloj marque 3600 segundos, ¿listo? Pero ¿cómo lo coloco acá? ¿Dónde coloco los segundos? ¿Aquí arriba o aquí abajo? Arriba vamos a colocar los segundos. ¿Por qué arriba? Para que se puedan cancelar con los segundos de abajo, porque los otros segundos están abajo, entonces los necesito arriba. Y ahí escribo 3600, ¿cierto? Entonces acá 3600 segundos y abajo escribo 1 hora. Y ahora mire, ya están anulados acá los segundos con los segundos, los metros con los metros. ¿Qué no se anuló? ¿Qué quedó? Kilómetros y hora. O sea que la respuesta me va a quedar en kilómetros por hora. Bueno, lo siguiente que hay que hacer acá es la operación matemática. Y la operación matemática que tengo que hacer acá es colocar esto sobre 1, ¿cierto? Y multiplicar todo lo de arriba, porque como son fracciones, entonces multiplico 27.7, acá se me perdió el punto, 27.7 por 1 por 3600. Y voy a dividir entre 1 por 1000 por 1. Pero como hay posibilidad de cancelar 2 ceros de arriba con 2 ceros de abajo, lo hago. Listo. ¿Y qué me queda entonces? 27.7 por 36 y por 1 obviamente. ¿Eso cuánto nos da? 27.7 por 36. Entonces ese 27.7 por 36 nos da 997.2 y lo vamos a dividir acá ¿entre qué? 10. Entre 10 porque cuando yo multiplico 1 por 10 por 1 pues me da 10. Entonces acá dividido entre 10. ¿Qué pasó con las unidades? ¿Qué unidades me quedaron? Arriba kilómetros y abajo horas. O sea kilómetros por hora. Y ahora voy a decir que la rapidez es de... Voy a hacer esa división que es muy sencillo, ¿no? Se hace mentalmente, se corre el punto a un lugar. Entonces ¿cuánto me queda? 99.72 kilómetros por hora. Y esa es la rapidez de mi vehículo. Fíjese lo que me dio, 99.72. ¿Por qué no me dio 100? Porque aquí realmente este 27,7 llevaba más decimales. Como llevaba más decimales, pues perdí aproximación y por eso me dio aproximadamente, uno escribe así, aproximadamente 100 kilómetros por hora. O sea que un vehículo que recorre 27,7 metros en un segundo y sigue así durante 3600 segundos, en total habrá recorrido 100 kilómetros en 1 hora. Y esto es lo que nosotros llamamos una doble conversión, ¿listo? Esto lo hacemos únicamente cuando el factor no está. Sin embargo, hay tablas que traen el factor de conversión y se hace más fácil. El factor de conversión de rapidez, por ejemplo, ese factor es 3,6. Entonces, si yo cojo o tome usted este número y multiplíquelo por 3,6, ¿sí ven que da 99.72 directo?
da el mismo resultado. El factor de conversión es 3,6, ¿listo? Pero como no tenía la tabla donde estuviera ese factor de conversión, entonces, y solventé otra herramienta que es hacer la conversión doble. Se puede hacer de las dos maneras, con el factor directo si usted lo encuentra en la tabla o haciendo varias conversiones.